Hola y bienvenidos al quinto episodio de Devs Conectados. En el episodio de hoy tenemos como invitado principal a Giancarlo Lovera. Él es creador del videojuego multijugador online Dark Story. Él nos contará un poco acerca de la historia detrás de este videojuego y su evolución a través de los años. Hola Giancarlo, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, Giancarlo, rápidamente, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el juego? ¿De qué trata Dark Story? Claro, Dark Story es un RPG en línea donde te creas una cuenta y entras a un mundo, haces misiones, tienes un sinfín de objetivos, aparte y actividades. Puedes jugar con amigos, conquistar mazmorras, todo lo que puede ser un RPG, pero un poco más. Y bueno, quería ya un poco ir directo a un poco la historia detrás del juego, ¿no? ¿Cómo así te animaste a hacer un MMO, ¿no? Un juego multijugador online? Claro, todo fue, me parece que en el 2010, cuando jugaba muchos MMOs 2D y bueno, siempre me jugaba un juego y lo cerraban, entonces eso me dolió un poco porque yo quería que los juegos continuasen. Es como que el publisher dejaba de financiar el juego y ahí moría. Entonces, por eso quise crear un juego que pudiese vivir y aparte que juntase un poquito de cada MMO que jugué. Así, ¿cómo cuáles jugabas? Maple Story, Trickster Online, Winslayer, Wonder King, quizás no los conocen. Sí, Maple Story sí, es el más popular. Conocido. Ragnarok también era bueno. Ragnarok también he escuchado bastante. Y me dices que en el 2010, o sea, sí. Han pasado ya varios años. ¿Por qué nos cuentas cómo ha sido ese trayecto, ¿no? De ir de 2010 hasta ahora, ¿no? Ajá, de hecho el juego empezó como una copia de Maple. Quería hacer, yo siempre quise hacer un side-scrolling en plataformero, pero por los límites que tenía con los motores, entonces no me dejaban, porque todos los motores que había para crear juegos 2D online eran vista de águila, todos. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual, no hay un motor explícito de juegos 2D online. Puede ser Unity y eso, pero son motores en general, ¿no? Entonces, por eso primero fue una copia, traté de hacer los personajes en pequeños, achiqué los personajes de Maple y era así, o sea, no se podía ni saltar, simplemente te movías de izquierda a derecha. ¿Pero era plataforma? No, era una especie de simulación de plataforma. Era un RPG y tú te movías de izquierda a derecha. Y todos se mantenían en el mismo plano horizontal. Exacto. Y, bueno, podías subir por escaleras y nada más. Lo último. No podías saltar porque no había eso. Claro, entonces, luego me dije, no, ¿para qué hacer una copia? Porque ya existen servidores privados y eso. Entonces yo lo que quería era crear algo nuevo. Por eso decidí hacer un juego. Lo llamé Dark Online en primera instancia. No sé, siempre fueron nombres así. Y bueno, lo hice con muchos gráficos de otros juegos. Pero no me gustó mucho los resultados. Al final se parecía mucho a todos los juegos que había jugado. Entonces dije, bueno, voy a intentar de nuevo. Y ya empecé Dark Story. Que fue el juego, empezó como inspirado como en Zelda Link to the Past. Mucho en los mapas. Porque los mapas eran pequeños de una sola instancia. O sea, solo eran cuadrados. Y vas pasando hacia arriba de poco a poco. O sea, ya no era un mundo abierto. Sino eran como Zelda, o sea, como pequeñas habitaciones. Como pequeñas habitaciones, exacto. Claro. Así empezó el proyecto. Wow. En 2010, claro. Sí, y cómo así, porque mencionabas de que no había un motor, ¿no? O sea, nosotros que somos un poquito más programadores, o sea, al final, ¿cómo te decidiste qué herramienta utilizar, no? Ok, yo empecé trabajando con un motor que se llamaba Eclipse Engine, que es probablemente el más conocido de lo que es MMO 2D. Hay una gran historia sobre esos motores. Todos vienen de un motor que se llamaba Mirage Souls. Es antiguísimo, creo que es del 90. Entonces todos nacieron de eso y luego salió Eclipse. Y luego todos los motores para hacer juegos 2D en línea salieron de Eclipse ya. Okay. Fue así como generación en generación. El Dark Story yo lo empecé con Alter Engine, que era un motor también basado en Eclipse, pero era de habla hispana. Yeah. Entonces ahí empecé a trabajar el juego. Yo me mudé nuevamente a Eclipse porque el Dark Online lo creé en Eclipse. En Alter Engine ya empecé Dark Story. ¿Ya? Entonces yo me mudé de nuevo a Eclipse porque Alter Engine era código cerrado.
por más que yo le pedía al administrador, no sé, te dono y tal, yo quiero... No podías editar los menús, o sea, literal solo podías cambiar lo gráfico, pero la posición de los menús no podías. O sea, no podías cambiar nada. Y era bastante limitado para lo que querías. Sí. Ajá. Ok. ¿Y en qué- Básicamente porque no podías cambiar nada, pero solamente Claro. como encima. Era como que muy básico para lo que querías hacer. Sí, algo así. Sí, era- Aunque tenía un sistema de scripts que se podía desarrollar, pero en ese tiempo no sabía nada casi de programación. ¿Y en qué lenguaje estaban basados los engines? Todos en Visual Basic 6, todos. Ok. O sea, digamos que ese fue lo primero que comenzaste a usar para hacer el juego. Sí, técnicamente por usar Dark Story como tal, sí fue Alter Engine, el primero. Bueno, por las limitaciones más o menos como en el 2012, pero en esa transición también usé varios, uno que se llamaba Dreamince, uno tal que se llamaba Chaos, salieron muchos, ¿entiendes? Pero cada uno tenía menos limitaciones. Claro. Pero Eclipse era como que el más popular en la parte inglesa y Alter Engine era el más popular en lo que viene siendo los hispanohablantes. Entonces me pasé a Eclipse justamente porque era código abierto. ¿Y todos esos engines que estabas usando estaban hechos para desarrollar juegos online? Online 2D, es eso, Ok, simplemente, ok. todos esos. Y Chévere. podría mencionarte muchos, o sea, hubieron muchísimo. De hecho, hasta el día de hoy tengo motores, los tengo en RAR como de recuerdo. Ay. Tu librería. Exacto, tengo una librería llena de motores hechos en Visual Basic 6. Y una pregunta, o sea, si el juego tiene tanto tiempo, o sea, mencionabas que al principio no sabías programar. O sea, Sí. ¿tú has aprendido a programar? ¿Fuiste a la universidad? ¿Cómo fue eso? Sí, yo al comienzo no quería tomar la parte de programación, simplemente quería hacer el juego, justamente usé estos motores y no me fui, por ejemplo, por Game Maker, que también es como, en ese tiempo era como para diseñadores también, pero era un poco más difícil, al menos en ese tiempo, yo me acuerdo que era creo que el 7.6, no me acuerdo qué versión era, pero era el antiguo, entonces como que era muy limitado para mí, yo no tenía ni idea sobre sockets y sobre ese tema Claro. para lo que viene siendo el servidor, Claro. entonces por eso decidí usar un motor así. Y bueno, más o menos cuando entré en Eclipse fue cuando me empezó a interesar la programación, porque ya era código abierto y ya podía hacer cosas, Ujú. ya podía editar más. Justamente así aprendí. Cómo aprendí fue lo peor, en realidad no se lo recomiendo a nadie, es ensayo y error. Básicamente casi ni leía guías, lo único que hacía era agarrar el código de personas y leía cómo funcionaba y así, y me equivocaba muchísimo, molestaba a todos los programadores de Eclipse y Wow, o sea, todos sí. los días hacía eso. Claro, o sea, ha sido un proceso de autodidacta. 100%. Sí, autodidacta 100%, pero era mejor tal vez leerse, por ejemplo, el libro dorado de Visual Basic, que es buenísimo, ese lo llegué a leer al final ya. Pero sí, o sea, fue desentrañando código, es como aprendí a programar. Qué chévere. Es la No, qué forma loco. que aprendí. Y una cosa, o sea, mencionabas de que ya han pasado tantos años, pero tú empezaste solo, me imagino. Sí, empecé solo. ¿Y cómo así? Y más o menos cuándo lanzaste ya oficialmente el juego entonces? Bueno, el juego en sí, oficialmente, yo diría que se lanzó en el año 2014, que fue una versión mucho más pulida. Ya el juego en ese tiempo, porque como les contaba, el cambio de motor, siempre estuve cambiando de motor. O sea, era Eclipse, pero Eclipse tenía ramas. Había Eclipse 4.0, 3.0, FF, había muchísimas ramas, ¿no? Cuando salía uno era como que, yo quiero usar este porque tiene más cosas. Por ejemplo, el Eclipse normal solo tenía un personaje. El Eclipse EFF tenía para 3. Y era como un sueño tener 3 personajes. O sea, todos los que hacían juegos ahí querían todos ese tipo de novedades. Y siempre Claro. llegaba un programador que se dedicaba a hacer una versión de Eclipse customizada y la subía. Entonces, así es como que... Digamos que el engine lo iban mejorando también la gente que sí, se dedicaba. sí, y hacían sus versiones. Y hasta el día de hoy siguen haciendo versiones de... Y en Visual Basic y en 6. Visual Basic 6. Aunque ahora se han puesto un poco más modernos y lo están pasando a C#, a Visual Basic Net. Claro. Un poquito, porque todavía hay gente que se niega. Y sobre el lanzamiento, tú estabas comentando de que, Ajá. o sea, comenzaste en 2010 y recién lo lanzaste en 2014. Así es, lo que pasa es que fue saliendo. Por ejemplo, Ajá. en el 2010 se liberó, me acuerdo que en mayo se liberó una versión que duró como 3-4 meses. ¿Ya? Y gracias a esa versión, de hecho, fue que yo me animé a continuar porque tuvo muy buena acogida en Alter Engine, que en ese tiempo era... Dentro de la comunidad lo Dentro lanzaste de la todo. comunidad, exacto. Ajá. Todos lanzaban su juego, pero como que Dark Story pegó. O sea, le gustó a la gente y entonces eso me motivó a seguir trabajando. Qué chévere. Cuando pasé Eclipse, en 2012 creo que lancé una alfa, pero cerrada, con amigos. Les gustó, entonces dije, bueno, esto puede seguir. Y ya para 2012
No, para el 2013 lancé otra versión, que era una especie de alfa, pero no la cuento como oficial. También era medio cerrado, pero ya la gente podía descargarlo, si es que tenía una invitación, algo así me parece. Y eso hasta ese punto dentro de los foros de Alter Engine. No, ya no. Alter Engine, de hecho, creo que murió y por unos años, Ajá. un año, 2 años, y volvió a aparecer, pero ya no fue lo mismo. Claro. Pero ya no, o sea, era en Eclipse ya en ese tiempo. Pero dentro de estos foros también. Dentro de los foros, Foros de siempre dentro de los foros, o Facebook ya estaba en ese tiempo, era Ok. Facebook también. Ok, entonces, Eso. tú has ido entonces lanzando un poco tu juego, o sea, de forma periódica, como dices. Sí, salieron no, muchas no es que versiones. haya habido como que un lanzamiento oficial del juego, ¿no? De hecho sí hubo uno, que, o sea, yo lo cuento que es el del año 2016 me parece, que ese sí ya es el que está el hasta el día de hoy. 1.0, ¿se podría Sí, decir? podría decirse que sí. Ajá. O sea, yo siempre me rehusé a llamarlo versión estable, o sea, y quiero que hasta el día de hoy sí es para mí una beta, quiero seguir diciéndole beta, porque, o sea, siempre tenía la meta de, voy a lanzar el juego a Steam o a una plataforma seriamente, cuando el juego esté bien hecho. Pero ya han pasado 2 años, 3 años desde Ajá. entonces, o sea, desde que salió en el 2016. 2 años, porque fue como en octubre, creo, noviembre. Entonces, siempre me limitaba porque yo tendría que resetear técnicamente las cuentas si es que voy a sacar una versión completa, digamos, ¿no? Ok. Entonces, lo que decidí fue estar en una beta, no interminable, pero que dure lo que tenga que durar. Como la de Paladins, de hecho. Es un buen ejemplo. Paladins duró creo que en beta 2 años o 3 años y recién lo sacaron como... Entonces, Bueno, al menos cumpliste tu deseo de que, como otros juegos que se habían lanzado y han muerto, el tuyo Claro, murió no, claro, por bastante claro. tiempo, ¿no? sí, ya son casi 3 años que llevan y todavía hay para más, mucho tiempo. Claro. Wow. Y sí, ¿cómo ha sido entonces ese proceso de los 3 años? O sea, de crear, me imagino, una comunidad de jugadores. Claro, al inicio fue muy complicado porque, de hecho, las primeras versiones de prueba, porque tengo que contar esto. Yo cuando... tengo que remontarme un poco atrás. En el año 2014, como les digo, la versión que salió oficial, entre comillas, esa versión era muy completa, muy buena y me gustó mucho. Creo que el nivel máximo era el nivel 40 y a la gente también le gustó. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo yo tenía un amigo de hace muchos años que se llama Nicolás, en Benjiro lo llamo. Es un artista de Argentina, entonces yo siempre veía sus trabajos. Ujú. Y yo decía, algún día voy a buscarlo para trabajar en Dark Story, pero no me sentía seguro. Entonces, yo lo conocí en el 2010 en Alter Engine. O sea, pasaron 4 años para yo decirle, mira, esto es Dark Story. O sea, los 4 años los trabajé solo. Con apoyo de algunos amigos y algunos compañeros que también llegaban y me ayudaban, algunos que hacían ítems, a veces colaboradores, más que todo. Tampoco es que hice al 100% todo, pero digamos el 90% sí. Entonces, en el 2014 yo le digo y él me acepta. De hecho, yo no pensé que me iba a aceptar, porque ya en ese tiempo el tipo diseñaba muy bien y mejora con los años. Y sí, me aceptó, nos volvimos socios y entonces empezamos de nuevo el juego, porque ya los gráficos iban a ser otros. Y como éramos socios teníamos que prácticamente empezar los dos la historia de nuevo, basándonos en lo que había, más que todo los nombres, las ciudades, las clases. Pero cambia todo gráficamente, los mapas, los monstruos. Claro, eso a partir del 2014, entonces. Sí, desde el 2014. Trabajamos Wow. un año entero, hasta el año 2015. Teníamos la versión lista, teníamos mucha gente detrás porque esto ya estábamos en un grupo de Facebook. Creo que habían como 300 personas y aparte una página en Facebook que tenía como 700 seguidores. Entonces ya teníamos la comunidad. Y justo cuando faltaban 3 meses para sacarlo, no sé qué me pasa que yo empiezo a pensar, ya va a salir Windows 10. Yo sigo trabajando en Visual Basic 6. ¿Qué va a pasar en unos años si yo sigo trabajando en esto y deja de ser compatible o cada vez se hace más difícil? Entonces me pongo a pensar y a buscar alternativas, no sé, C#, C++, algo. Entonces empiezo a buscar motores, no hay nada, no existe, no había ningún motor, ningún motor, todos eran Visual Basic 6. Visual Basic 6, había uno en C#, descontinuado hace 3 años en ese momento. Entonces llega así como un salvador. El dueño en ese tiempo de Eclipse crea una versión de Eclipse experimental, prácticamente como un juego para él, hecho en Visual Basic Net.
Ya. Y yo justo llego y veo y digo, wow, increíble, lo probé llenecito de bugs. O sea, prácticamente tú entrabas al servidor o al motor y no te podías mover ni siquiera. O sea, tú entrabas con 2 personas y no se podía mover, se caía cada rato. No funcionaba técnicamente. Lo único que sí, los editores y todo eso, como que más o menos funcionaba. Era experimental. Claro. O sea, él lo hizo solamente como un reto para pasar Visual Basic a Visual Basic Net. Esa era una hazaña gigante en Eclipse, todos querían hacer eso, y él lo hizo. Entonces yo le pregunté si se podría usar para un juego, y él me dijo que sí podía y que me iba a apoyar. Entonces yo lo que hice fue preguntarle a todos mis amigos programadores que tenía en ese entonces yo ya programaba un poco, ya llevaba 1 año o 2 años programando, les pregunté que qué les parecía la idea de trabajar en ese motor experimental. Y me dijeron, la mayoría me dijo, no puedes, no, es horrible, no sirve, a menos, es lo que me dijo uno de ellos que nunca lo voy a olvidar, a menos que seas yo y sepas C++, nunca lo vas a lograr. Y sí me desmotivó un poco, pero a la vez me motivó para demostrarle a ese programador, que en realidad es mi amigo, pero bueno, que lo podía hacer. O sea, Claro. lo intenté. Fue horrible los primeros meses cuando hice las pruebas porque habían como les digo, había una comunidad, en ese momento fue la más activa y se me ocurre liberar una alfa, estuve trabajando como 5 meses creo, y liberé una alfa y horrible, se caía y me empezaron a bombardear de mensajes, oye, ¿qué pasó? Y no solamente en español, me hablaban en inglés, en francés, no sé en qué, eran varios idiomas. Y me estresé muchísimo ese día, me puse a llorar y me fui a dormir, o sea, no quise hacer nada más. Wow. Ya pasando unos días y con el creador de ese motor, que de ese motor experimental, empecé a trabajar con él y me ayudó y arreglamos ese error y con el tiempo fui trabajando, prácticamente haciendo el juego de nuevo, que ya tenía completo en ese momento, pero porque tenía que pasar a Visual Basic Net, dejé todo atrás, o sea, dejé todo lo que tenía en Visual Basic 6. O sea, ahora está en Visual Basic Net. Ahora está en Net. Nos quedamos ahí. Y lo bueno es que Net está actualizado hasta el día de hoy y se sigue actualizando. O sea, ese desarrollo de ese motor experimental que desarrolló el de... Sí. O sea, sí. Ustedes dos han estado viéndolo básicamente al comienzo, ¿no? Claro, o sea, sí. Técnicamente la primera versión que lanzó, esa usé, porque él después sacó como una versión más, pero igual era experimental, no era para que tú te pongas a hacer un juego como Dark Story, por ejemplo. Y esa es la versión que estás usando actualmente. Actualmente. Ya técnicamente he cambiado casi el 80% del motor, ya le he hecho ahí Y es unas- tuyo, básicamente. Sí, básicamente. No digo al 100%, pero sí. Ajá. Sí. Claro. Bueno, creo que una pregunta que tenía mucha gente es, porque bueno, hoy en día es bien común tener tu propio motor comercial, ¿no? O sea, Claro. utilizar un motor comercial como Sí. Unity, como GameMaker, como mencionabas, ¿no? O sea, tú, especialmente para tu juego, ¿no? ¿Tú por qué crees que es mejor para ti trabajar con tu propio motor que con otro? Porque, por ejemplo, en Unity he tenido muchas limitaciones. Cuando yo empecé en Unity, que fue creo que los primeros SIGA que hicieron, ellos lo estaban promocionando, o sea, ellos estaban diciendo, miren, esto es Unity. Entonces yo me animé. En ese tiempo no recuerdo qué año era, pero sí lo probé. Me limitaba mucho para el 2D. Era muy difícil para mí. Hasta el día de hoy sigo pensando lo mismo. He vuelto a querer trabajar y no he podido. No sé por qué. Quizás soy yo. Entonces, eso me daba limitaciones. En GameMaker igual, me sentía limitado. Tenía que hacer cada cosita, empezarlo, por ejemplo, los editores son difíciles de hacer. Al menos en ese tiempo para mí eran muy difíciles de hacer. Era mucho más fácil para mí en Visual Basic Net abrir un formulario y poner ahí las variables, todo que se edite. Mucho más sencillo. Entonces, eso, la libertad que tenía para trabajar me hizo hacer el motor, o sea, trabajar en uno y hacer uno propio técnicamente. Claro. Sí, o sea, más que nada el hecho de tener, como tú dices, ¿no? La libertad de poder hacer tus propias herramientas. Sí, ¿no? claro. Claro. Algo que quería regresar un poco era el tema que me decías de que en el 2014 ya empezaste a trabajar con un artista. Sí, Y a mí lo que me interesaba bastante justo con ya como estábamos jugando antes de que vengas lo que siempre decimos, hay un montón de contenido, ¿no? Hay un montón de cosas, o sea, o sea, está el combate, ¿no? Pero también tienes escarbar, Sí. puedes pescar, puedes hacer un Minar. montón de cosas.
Y cómo, en verdad, se nota que hay un montón de trabajo detrás, ¿no? Entonces, yo creo lo que quería llegar es cuánto en verdad tiempo de desarrollo vienes trabajando en todas estas herramientas y diferentes features que tiene tu juego, ¿no? Ya. En esta versión estaría trabajando desde más o menos febrero del 2015 aproximadamente. Desde entonces hasta el día de hoy sin parar y ya no voy a cambiar de motor. Sí, y lo loco que también es que normalmente vemos que hay un montón de actualizaciones casi toda la semana, ¿no? Sí, aunque le hemos bajado un poco el ritmo porque antes sí era cada 7 días exactos, ahora es cada 10, 15 días, como para que salga una versión más, como que sorprenda un poco más al público, porque antes era como, hay actualización, bueno, otra más, y eran pequeñas. Digamos que están juntando más las cosas. Claro. Para que a las personas les llegue como que algo más... Sí, algo más Contundente. fresco. Claro, contundente. Exacto. Claro. Sí. Es importante eso, ¿no? Sí, es muy importante para que... Porque los jugadores se dan cuenta, cuando es demasiado constante, se aburren en cierta parte. Claro. Es mejor ir dándolo gradual, pero tampoco abusar del tiempo, porque si por ejemplo te pasas 2 meses o 3, quizá ya se olvidan, algunos se olvidan, ¿no? Otros sí se quedan, pero... Claro. ¿Y cómo es el trabajo con la comunidad? Yo creo que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque creo que mencionabas algo sobre Discord. ¿Cómo maneja? Y Facebook también, ¿no? O sea, ¿cómo estás manejando ahorita la comunidad del juego? Y también tal vez preguntarle cómo la comunidad ha impactado en el diseño de tu juego, porque he visto un montón de features y yo creo que esa cantidad de features ya viene es harta comunicación, ¿no? Claro. De la comunidad, o sea, quisiera escuchar un poco cómo es ese proceso. Ya, a ver, primero, como decía antes, al comienzo era todo foros, después pasamos a hacer un foro propio, murió porque ya la gente dejó de usar los foros técnicamente, lastimosamente. Entonces nos pasamos a Facebook, creamos un grupo ahí y ahí se llevó todo el tiempo, se estuvo trabajando, hasta hace como unos 2 años me parece. Empecé a ver que Discord tenía bastante gente y ahí creamos el servidor y ahí es básicamente ahorita donde se opera todo, donde está toda la gente, bueno, la mayoría de gente se unen, conversamos. En cuanto a lo del feedback, sí, las personas tienen un canal en Discord donde pueden colocar su feedback y sí, o sea, por ejemplo, a veces recomiendan ideas, mayormente son locas, que son difíciles de hacer porque ellos como que, por ejemplo, la vez pasada, un usuario ruso que es también jugador, nos comentó un sistema muy complejo, que quizá en algún momento lo hacemos, pero es como que todos sueltan sus ideas. Claro. Y es genial cuando se cumple la idea de un jugador, porque incluso se alegra mucho cuando lo ve y dice, yo recomendé esto y tal. Yo fui. Sí, sobre todo cuando son ideas grandes, pero mayormente las ideas pequeñas sí las hacemos. Por ejemplo, la vez pasada creo que nos comentaron sobre lo del joystick y lo teníamos hace tiempo y ya lo añadimos. Hace una semana creo que añadimos lo del joystick, ya unos días. ¿Qué joystick? O sea, ¿el control? Sí, jugar con joystick, no se podía. Okay. Supongo que en cierto modo es como un pozo donde siempre puedes sacar ideas, ¿no? Claro, a veces sí, te puedes sí. quedar sin ideas, pero Sí. siempre puedes entrar al Discord y ver Sí. qué es lo que la gente está, digamos, cocinando. Claro, ¿no? y no solo sugieren nuevas cosas para incorporar, sino también mejoras. Por ejemplo, a veces para cierto monstruo no debería atacar de tan lejos porque algunas clases no se ven beneficiadas, entonces revisamos eso y a veces sí, tienen razón. Entonces nos ayuda bastante a trabajar, a mejorar las cosas. Wow. Y una cosa, bueno, no sé si nos querrás compartir, pero quería preguntarte un poco de qué tan grande es la comunidad, cómo ves que es el crecimiento de tu comunidad, o sea, ¿ves que hay muchos usuarios activos actualmente? Sí, de hecho hay una pregunta que sí es un poco molesta, esa no, es la que a mí en lo personal, no sé, los que tengan sus servidores de juegos en línea o un juego en línea, no sé si será igual con ustedes que tienen sus canales de Discord, la pregunta que te hacen es ¿cuántos jugadores activos hay? Esa pregunta, aunque suene que es algo normal que cualquiera pregunta, no sé por qué a mí me la han hecho tanto que ya es como que ¿por qué quieres saberlo? O sea, ¿por qué quieres saber la cantidad exacta de jugadores? Yo entiendo que los jugadores quieran saber, pero ¿por qué? Y es la pregunta más solicitada, no sé por qué, pero es la pregunta más solicitada. Sí, bueno, si fuese un jugador me interesaría más que nada para saber si hay tal vez algún momento durante el día donde
donde hay más gente, ¿no? Porque Claro. en un juego multijugador tú quieres estar tal vez con... Es que la pregunta podría ser, ¿en qué momento del día juegan? Pero ellos te preguntan, ¿cuántos jugadores hay? O sea, para que le digas exactamente en este momento cuántos jugadores hay o en general. Entonces, bueno, en general la cantidad de gente que ahorita tenemos casi como 3.000 cuentas creadas, pero desde que se inició. Y la cantidad de gente en línea aproximadamente podrían ser de entre... En línea, así, conectados a la vez, podría ser de entre 10 a 20 personas. Y durante todo el día sí hay de 100 a 200 personas aproximadamente. Bueno, es un buen número, ¿verdad? Sí, o personajes, mejor dicho. Claro, un personaje. Se le resta un poco, pues podría ser 80 por ahí, 100, Claro. 150. Ah, Más o pero menos. una pregunta, ¿tú llevas analytics? O sea, ¿llevas información ¿tienes esa información? Sí, justamente hace poco hemos agregado una API sobre analíticas, pero antes yo ya había desarrollado un sistema de analíticas sencillo. Ah, mira, qué interesante. Sí. Claro. Es bueno aquí, pero creo que es ilegal en Estados Unidos hacerlo sin un contrato. Se puede digamos que aprueben, ¿no? Eso. Claro, pero justamente por eso ya pusimos el Sí, términos y condiciones. Justo me registré el juego y dije, wow, tiene código de seguridad y tiene términos y condiciones. Dije, Sí. este juego debe tener tiempo. Hace poco lo añadimos porque Sí. justamente por eso, porque teníamos las analíticas y en el equipo tenemos un miembro que vive allá en Estados Unidos y justamente él se encarga de lo que viene siendo las leyes y de la moderación. Entonces él nos recomendó eso y bueno, por eso lo añadimos. Y eso también te queríamos consultar. Supongo como que es un juego de comunidad, supongo que hay varios que han querido entrar al equipo, ¿no? Sí. O también ser parte del equipo, o tal vez no solamente han colaborado, digamos, dando ideas, sino también un trabajo mismo, o sea, Claro. ya sea de dentro del equipo, o dentro de la comunidad, o fuera de la comunidad, ¿cómo ha ido aumentando tu equipo? ¿O quiénes han entrado? ¿O cómo ha sido más o menos el progreso de tu equipo? Por lo general, los miembros que quieren colaborar no se vuelven parte del staff porque son bastantes, Ujú. pero como que pierden el interés. Ujú. Más que todo son los usuarios que conocen el juego, les gusta y les sale la notificación. Básicamente como ustedes, les sale la notificación. Y entonces ellos como no están trabajando en un juego dicen, veo tanto tiempo que están trabajando en esto, quiero ayudarlos, voy a enviarle un mensaje. Y justo creo que cada año hacemos como una solicitud de miembros y nos mandan sus mensajes. Sí. Ah. Sí, son gente que ha jugado el juego hace como 3 años y te dicen, yo jugué hace 3 años y recién me animo, quiero aportar con tal cosa. Pero también los fans, los que están jugando, los que están siempre activos, quieren colaborar. Por ejemplo, hay gente que a veces nos ayuda en la wiki, que recién la estamos empezando. También el jugador ruso que les comenté, él por ejemplo ahora nos está ayudando en arte, haciendo iconos, haciendo ropa, que es lo más difícil del juego. Hacer los trajes es lo más complicado del juego. O sea, nos contabas un poco sobre tu equipo, ¿no? Queríamos saber cuántos son, un poco más o menos ya actualmente qué tan grande es el equipo y cuáles son las funciones de cada uno, ¿no? Ya, somos 10 miembros. Hay artistas, hay programadores. Diseño gráfico lo separo porque diseño gráfico más que todo se encarga de las interfaces y lo que va a salir en los canales sociales, podría decirse. Las redes sociales. Y bueno, también hay staff de leyes, como les comenté. Y eso serían todo. Sí, y una pregunta, o sea, ¿todos ahorita están trabajando un poco, o sea, dando su tiempo nada más? ¿O es que se les está pagando? ¿Cómo es un poco esa figura? Por el momento todos seguimos trabajando prácticamente por amor al arte. Aunque ya desde hace unos meses el juego ya está generando, por fin está dando un poco de frutos y estamos tratando de hacerlo crecer poco a poco para llegar al punto en donde se pueda generar sueldos. Por ahora lo bueno es que el servidor ya se paga y nos queda una ganancia que estamos tratando de ahorrar poco a poco para dar ese paso, ¿no? Ese salto. Oh, qué excelente. ¿Y ahorita cómo son sus canales o sea, cómo están generando ingresos? O sea, ¿es a través de una tienda? ¿Cómo están monetizando el Sí, juego? todo es por microtransacciones, un sistema de venta de tarjetas. Vendemos unas tarjetas que dentro del juego equivalen a X cantidad de monedas y esas monedas te sirven para comprar cosméticos, más que todo cosméticos. Tratamos de no ser el juego pay to win porque es lo que Claro. todo jugador de MMO no quiere. Entonces, agregamos algunas ventajas, pero son pequeñas. Por ejemplo, hay una bendición del mundo que le llamamos Holy Rain,
que te da 1.5 de experiencia, pero le das a todo el mundo. O sea, todo el juego se ve beneficiado. Ah, qué interesante. Sí. Es como una donación a todos. Claro. Ah. Compras esto, pero tienes que darte cuenta que es para todos. Y lo mejor es que sale tu nombre al lado izquierdo y te pueden dar las gracias. O sea, sale tu personaje y tu nombre. Ah, buenísimo. Como que tal persona está bendiciendo el mundo. ¿Y cómo has sentido la recepción de de estas adiciones que has puesto que son monetizadas? ¿Cómo la comunidad reaccionó cuando las lanzaron? Muy bien, la verdad. O sea, lo que yo tenía miedo era que justamente las personas que no iban a poder comprar se quejen. Pero no, o sea, las quejas que han habido, más que todo ha sido por mala información. Por ejemplo, aquí esto te puede dar 1.5, cualquiera puede ganar, pero lee la descripción, es para todo el mundo. Ok. Un poco para terminar, quería preguntarte, ya que estamos hablando justo de la comunidad, de cómo estás monetizando, quería saber un poco cómo ves tú el juego de acá a unos años, ¿no? ¿Qué metas tienen para el juego de acá, no sé, un mediano o largo plazo? Sí, a ver, la primera es liberar el juego ahora en Discord para luego dar el salto en Steam. Ya somos partners de Steam, podría decirse. O sea, ya pagamos la cuota y hicimos todo el trámite. Entonces, solo falta hacer la página y ya enviar el juego a Steam prácticamente. O sea, lanzar el juego básicamente en Discord. Sí, en Steam. Seguir sacando contenido. Nuestro objetivo es llegar al menos a nivel 60 para ya tener más o menos un juego mucho más grande. Porque ahora es grande, pero cuando los jugadores de nivel alto llegan ya no les parece grande. Entonces Claro. no hay una hazaña para los jugadores de alto nivel. Como que siempre estamos tratando de agregar cosas. Por ejemplo, lo último que agregamos también fue sobre masterizar tus habilidades. O sea, llegas al máximo y puedes subirlas de nivel con unas estrellas que tienes que ir recolectando, pero no es suficiente, ellos necesitan más. Entonces tenemos que buscar mecánicas para que puedan rejugar sin necesidad de agregar misiones y esas cosas, porque eso es lo más difícil, agregar las misiones y todo eso cuesta más tiempo. Claro. Se tiene que buscar una forma, eso es lo que sería, o sea, tendríamos que definir eso, ese sería un objetivo, definir esa. Claro, o sea, más contenido para jugadores experimentados. Sí, Claro, para digamos. los niveles máximos. Digamos que cuando llegue a más gente, van a venir gente que sabe jugar muchísimo más y Sí, va a pasar ese juego súper rápido, ¿no? Sí, de hecho pasa, o sea, ya hay gente que sí, se lo pasa en una semana, en 6 días, hasta quizás menos, si es que juegan por, no sé, 15 horas. Hay gente así que juega muchísimo tiempo. Claro. Sí. Interesante. Bueno, nada, te deseo lo mejor en tu juego, de verdad está muy interesante, lo hemos estado jugando, bueno, yo lo juego como una semana y media, en verdad es bien interesante porque hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Y es súper complejo, se es va súper agregando. complejo. Sí, es súper complejo y tiene justamente ese feeling nostálgico, ¿no? Sí. De los RPGs antiguos. Sí. Y bueno, es obviamente multijugador, ¿no? La música también es importante para dar eso. O sea, no lo he comentado, pero el compositor trabajó conmigo desde el año 2011, Wow. pero como que él técnicamente veía Dark Story como, ok, es un proyecto más, él como siempre aportaba a otros juegos, es un proyecto más y ya. Un hobby tal vez. Ujú. Como que un proyecto más y tal. Y al comienzo como que sí, él mismo se dio cuenta y me dijo, no daba todo su nivel de música, porque era como un juego más, tenía que hacer una música, pero lo hacía como, o sea, como le salga, como pequeños favores y ya. Pero con el tiempo se fue encariñando del juego, le empezó a gustar y él ha sido el compositor hasta el día de hoy de la música y sí, sigue trabajando. Y tiene mucha música adelantada ya del juego, o sea, ya vamos a liberar el segundo soundtrack, sería como de 15 canciones, músicas más. Wow. Sí, eso me pareció bastante chévere porque vi que cada lugar tenía diferente música y todo. Sí, ¿no? Y sí. no es como que una música que le han cogido como, vamos a poner esta canción aquí o esta canción acá, No. sino que sí está pensada para el juego. Eso me Y gustó bastante. él siempre se dedica mucho a la música, le gusta bastante, tiene como 20 años haciendo esto y entonces por ejemplo le agrega a ciertas zonas cierto aspecto cultural. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en la montaña Ujú. del juego y antes tenía como un toque más me parece que es oriental, no recuerdo bien, pero ahora lo ha cambiado un poco porque esa montaña tiene una cueva y aparte una taberna. Y en la música de la taberna hizo como una especie de vals peruano. Entonces se dio cuenta que no, o sea, él tanto se fija en eso que se dio cuenta que no encajaba muy bien con la montaña y con la cueva. Entonces ahora está rehaciendo la música de la montaña, pero con un toque más peruano. Él es de Chile. Ujú. Y sí, y hace ese tipo de cosas con cada aspecto de la música. Le da bastante ahí.
Qué loco en verdad cómo tiene un equipo tan grande y como tú decías, ¿no? La mayoría lo está haciendo por amor al arte, ¿no? Sí. Y porque bueno, les gusta su juego y quieren aportar, Claro. ¿no? Qué chévere. Y bueno, definitivamente ha funcionado, ¿no? Sí, Hay miembros que van años, hay miembros que están desde el 2010 incluso. Lo que pasa es que el grupo comenzó como, o sea, el equipo Brave Wolf comenzó como un equipo de juegos. Cada uno tiene su juego y cada uno va avanzando, su propio juego. Algo así como un portal, podría decirse. Entonces ya recién a partir del año 2015, cuando Dark Story ya estaba mucho más planificado y todo eso, ya estaba el artista, entonces ya se empezaron a venir todos y ya empezamos a trabajar todos juntos. Y por eso ya el juego se va más rápido cada vez desarrollando. Se nota. Sí, hay gente que se dedica a hacer lo que viene siendo la web, el panel, que viene siendo el backend de la web prácticamente. Bueno, claro, sí, nota que hay un montón de aspectos que van más allá del juego, ¿no? Porque claro, Sí. el MMO es una cosa, Claro. o sea, el juego es una cosa, pero como tú decías, ¿no? La wiki, Claro, la comunidad. ¿no? Sí. El soporte tal vez, ¿no? Te la Sí, tiene que el dar, soporte ¿no? también es un aspecto complicado también. Sí, me imagino. Bueno, en verdad sí, le deseo lo mejor a su Gracias. equipo, en verdad Igual. está muy interesante el juego de por sí, ¿no? Y es loco porque también ya como lo mencionábamos, ¿no? Hay este grupo de gente en Perú que está haciendo sus proyectos que son súper interesantes y a veces no las podemos ver, ¿no? Claro. O están como que trabajando en su proyecto y Sí, como que está no- en su cueva. Definitivamente hay que dejar el link del juego ahí en la descripción para que todo el mundo lo baje y lo juegue. Porque es gratis y Sí, de verdad sí. todo el mundo debería estar jugándolo. Sí, definitivamente, darkstoryonline me parece.com. Es darkstory2d.com, la web. Ok. Se quedó el 2D. Bueno, ya saben, igual vamos a poner el link ahí abajo, así que Claro. muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias.